¿Cómo le va? Agradezco nuevamente al doctor Carlos Airabedián, Alejandro Croce, que han confiado en mí este reemplazo circunstancial para moderar este panel, y agradezco también que el panel que han elegido es nuevamente un panel de lujo, heterogéneo, donde están todas las voces, pero indudablemente quizás lo más representativo de cada una de esas voces. Vamos a empezar por Martín Fresneda, porque hoy ha presentado su filial del Instituto Patria, o por lo menos se ha anunciado, ¿no? No. Yo he leído eso. No. Yo soy parte del Instituto Patria, soy un asociado del Instituto Patria, y estamos presentando un programa que se va a dar, un curso de derechos humanos que se hace entre el Instituto Patria y Luz y Fuerza. Eso no quiere decir que se lance el Instituto Patria en Córdoba. Ajá. Quiere decir que el Instituto Patria, como lo hizo en Buenos Aires y en distintas provincias, brinda un curso muy especializado en materia de derechos humanos, que se trata de 8 capítulos, en los cuales estamos convocando a todo el mundo, porque entendemos que realmente los docentes, del cual tengo el orgullo de formar parte, creo que Miguel también, realmente está jerarquizado en materia de derechos humanos, porque le sirve no solamente al militante por los derechos humanos, sino también al docente. Son realmente todos los que van a brindar los cursos, son personas muy especializadas, junto con el Sindicato Luz y Fuerza, que se ha interesado, y con todo el apoyo de los organismos de derechos humanos. Eso quiere decir que usted sigue siendo kirchnerista, es el referente máximo del kirchnerismo, porque el Instituto Patria... Sigo siendo kirchnerista, soy peronista, soy kirchnerista, jamás lo he negado ni lo voy a negar. Pero se está quedando con un bloque más chiquito cada vez. No, eso parece. Ah, porque se suma Vos no sabes la cantidad de peronistas que se van a venir conmigo en el bloque que hay hoy. En el bloque que hay hoy. Liliana Montero se fue porque estamos discutiendo el futuro. Pero antes se han venido otros. Sí, claro, otros que tomaron la decisión, para mí errada, el tiempo dará la razón, de que entendieron, porque primero que entraron con los votos nuestros, de Diego Bocio a Pichetto y muchos, que cuando ven que se viene la derrota, se les flaquea algunas ideas, pero bueno, es parte de la realidad política que atravesamos. Pero, por ejemplo, ahora se ha reunido el peronismo, lo que se dio en llamar peronismo federal, que ha unado a gran parte del peronismo del país. Ustedes no están, porque los chismes... Parece gran parte? Yo vi esa foto, me parece media vetusta esa foto. Bueno, pero en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores son mayoría. Sí, son compañeros que están tratando de expresar, como lo dijo Pichetto. Lo raro es que Pichetto, después de haber estado 13 años con nosotros, ahora cree que es la renovación. Bueno, antes estuvo con Menem también. Claro, es medio raro, pero bueno, allá ellos cómo discutan con Pichetto, lo importante son las nuevas ideas. O sea, usted no, porque los chismes decían que usted también se iba a pasar a Unión por Córdoba. No, los chismes. Descartado. No, pero ¿cómo me pasa? Fui secretario de Derechos Humanos de Cristina, creo en Cristina, creo en esa conducción, y también creo que nosotros tenemos que salir a un nuevo consenso, a un nuevo diálogo. Aunque haya perdido las últimas elecciones. Pero por supuesto, podemos perder un montón de elecciones, pero no vamos a perder algunas concepciones, unas ideas del mundo, de la región y el rol del Estado, que es lo fundamental que se discute en política. Bueno, hablando de Unión por Córdoba, tenemos aquí una representante destacada de Unión por Córdoba. Voy a leerlo porque el cargo es bastante largo. Secretaria de Planeamiento y Modernización del Gobierno de la provincia, doctora Alejandra Torres. ¿Qué opina de lo que acaba de decir Martín Fresneda? A mí me parece que la pluralidad es lo que vale. Me parece muy claro lo que dijo. Él tiene su posición. ¿Que es una foto antigua? No, yo hablo de la pluralidad. Yo no participo de la idea de que crea que el federal, el Partido Federal y Republicano Peronista sea una foto antigua. Yo creo que no, muy por el contrario, creo que se incorporan, tienen justamente la modernidad muy incorporada, tienen ideas muy novedosas. De hecho, en la provincia se están aplicando todo lo que es el tema de la digitalización, de las nuevas tecnologías. O sea, estoy hablando de visiones nuevas, ¿no? Si él opina que es vetusto, bueno, será posición de él. Y después pienso que también la gente puede variar de posición y cambiar y analizar que si la línea que hoy está llevando adelante el bloque le parece interesante,
puede sumarse y eso no habla mal de él ni nada. Siempre decía, hay un refrán que uno dice uno puede cambiar de opinión y es símbolo de madurez. Tampoco me tengo que aferrar a una posición que no estoy de acuerdo si he visto cosas que me parece que son inconvenientes. Creo que lo importante que uno tiene que tener es principios comunes, criterios comunes, y me parece que la reunión de ayer celebra eso, ¿no? Un movimiento que dentro de la diversidad, porque obviamente seguramente hay posiciones que pueden tener algunos condimentos, pero tienen principios comunes que quieren caminar en forma unida. ¿Usted es secretaria de Planeamiento y Modernización de qué ministerio? No, dependo directamente del gobernador. Directamente del gobernador. Ajá. ¿Qué opina contador Abelardo Lozano, que es concejal del PRO? ¿A ustedes qué les conviene que esté? Porque hay quienes dicen que les conviene a ustedes que esté el kirchnerismo, Cristina, porque eso divide al peronismo y tiene más posibilidades ustedes de ganar. No, yo lo que creo que tenemos que ser muy respetuosos del partido peronista, que ellos se den la forma que quieran, que Cristina prosiga, que el peronismo federal crezca. Me parece que democráticamente es perfecto y al PRO no le tiene que importar cómo se maneja el partido peronista, sino crecer nosotros, en nuestra alianza en Cambiemos, ¿no? Que también tienen sus buenas internas, ¿no? Por supuesto, pero es lógico que haya internas en cualquier partido, incluido Cambiemos. ¿Quién va a ser candidato a intendente? No, intendente no está fijo para nada. Nadie sabe aún hoy quién va a ser, ni siquiera los candidatos. Y a mí yo preferiría yo mismo, si me das a elegir. ¿Usted? Sí, a mí me das a elegir. Si es para elegir, me elijo yo mismo. ¿Cuántos son ya? ¿En el PRO? En Cambiemos, ¿cuántos candidatos a intendente? Hay muchos. Hay muchos candidatos. Hay muchos. Pero bueno, esto es una carrera que se va a definir en finales de este año y se verá quién es el candidato que mejor sirva para el espacio. ¿Cómo ves, Gonio Ferrari, vos que tenés algunos añitos en el periodismo y que seguido, sos un hombre que seguís la política, si bien no te has dedicado exclusivamente al periodismo político, pero sos muy atento a lo que pasa con la política? Soy lector, soy un poco más que lector. Yo escucho tus editoriales y son muy medulosas. De todo esto, es decir, lo que pasa en cada uno de los partidos y lo que pasa en la política argentina. No, a mí lo que me sorprende es la cuestión del peronismo porque se dispersaron, después se disfrazaron. ¿Se disfrazaron? Claro. Hubo sectores que se disfrazaron de otros sectores, después se desconocieron. Por ejemplo, ¿qué sector? Qué sé yo, el kirchnerismo que se disfrazó de peronismo en su momento. ¿Pero no venían del peronismo? ¿Cómo? ¿No venían del peronismo? Sí, pero no era el peronismo puro. Ellos tomaron banderas del peronismo. ¿Las tomaron o no las tomaron? ¿Tomaron las banderas del peronismo? Bueno, no las levantamos al primer momento. Bueno, ¿Sabe qué dijo de la Sota? Yo soy peronista, el tercer peronismo, y nosotros somos del primero y el segundo peronismo. Esa definición me gustó mucho más. A mí me tienen que dar, citarme autores serios. Perdón. Perdón. Bueno, de la Sota, con la actitud ahora basculante, para mí no es serio. A mí me desorienta eso, en serio. John William Cook. ¿Y Menem? No, ¿Y Menem? Claro, son todos peronistas. También. Somos todos peronistas. O sea que el gobierno de los 90, que ustedes critican tanto, fue un gobierno peronista. Sí, claro. Ahora se quieren unir todos bajo la misma bandera, como si una bolsa de gato. Bueno, pero Cafiero decía que cuando se pelean es como se están reconociendo. Sí. Así como gritan las gatas. El único gato que hay es Macri, ¿eh? Nosotros no estaremos reproduciendo a nosotros. Con agresiones. A ver, Juan Monserrat, que viene del sindicalismo, no sé si está enrolado políticamente. Por supuesto. ¿Es peronista? Soy kirchnerista. Kirchnerista. De toda la vida te he afiliado al partido y todo. ¿Y cómo es su relación? Porque su diálogo y sus paritarias y sus discusiones son con el gobierno provincial. Y el ministro de Educación fue un compañero de ustedes. Sí, no, pero no tengo problema. Mientras haya respeto por lo que o sea, ¿están conformes con la relación? No es que estemos conformes, tenemos una diferencia, como cualquier sector puede tener diferencia, discute bien y fuerte lo que tiene que discutir y acuerda lo que tiene que acordar. Obviamente yo no acuerdo lo que a mí se me ocurre, acuerdo lo que la asamblea me ordena que acuerde y pongo en discusión en todas las escuelas de la provincia lo que vamos a resolver, así que no, yo no tengo problema. O sea que la paritaria que ustedes firmaron, ustedes están conformes. La cláusula Gatello fue una cláusula muy interesante. El año pasado nos dio muy buen resultado, este año está claro que los conflictos no se cierran
particularmente el de la provincia de Buenos Aires, no se cierra porque hay una tosudez de no firmar la cláusula gatillo. Fíjese que hoy ha cerrado bancaria el 24,3%. O sea, está claro que en los sectores del poder económico y la paritaria más significativa de un sector tan fuerte como el bancario, está reconociendo que la inflación va a llegar por arriba del 24,9%. Pero es un problema de la provincia de Buenos Aires, digo, la provincia de Córdoba. Con la cláusula gatillo vamos a llegar a esos porcentajes tranquilamente. Ustedes tienen cláusula gatillo. Sí. O sea que su relación es buena con el gobierno de la provincia. No, mi relación es la relación institucional que tiene que tener cualquier trabajador con su patronal. Pero no tienen conflictos No, muy sí, grandes. claro que lo tenemos conflictos. Los microconflictos usted no los ve, pero existen No, por eso todos digo los muy días. grandes, no. Cierre de escuela, falta de cargo, materias o carreras que se organizan mal, titularidades. Pero son micro. Hay mucho para debatir, y se debate bien, se debate con altura. Fundamentalmente porque hay áreas dentro del Ministerio de Educación de Córdoba que están dentro de la línea de lo que nosotros hemos considerado los mejores 12 años de construcción del poder del Estado por la garantía de un derecho público como la educación. Entonces, cuando uno se enfrenta a lo mejor con un funcionario que no es del palo de uno en política, pero comulga con la Ley Nacional de Educación, con la Ley Provincial de Educación, y comulga con la educación como un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado, bueno, uno puede tener diferencias por el partido, pero no conceptualmente. Cuando usted abre sala de 3, sala de 4, cuando no cierra cursos o cierra los cursos cuando no hay alumnos y abre en otros lados, cuando amplía la matrícula, y bueno, uno debe decir claramente de que puedo tener una diferencia partidaria con el funcionario, pero no una diferencia política con la concepción de ampliar derechos y fundamentalmente de que los fondos del Estado vayan a parar a los sectores. Ahora, ¿toda la UPC es kirchnerista? No, de ninguna manera. Tenemos una ¿La conducción tampoco? No, hay sectores, hay de todo, hay radicales, hay compañeros del PRO también. ¿Dentro de la conducción? Sí, hay compañeros, a lo mejor no militan en el PRO, pero que conciben muchas concepciones con respecto al tema de que algunos errores se tienen que condenar y que hay que corregir. Nosotros somos muy plurales, ¿eh? Tenemos también de izquierda, de los partidos del MST, del PTS. Y al final coinciden. No, a veces que no coincidimos. Por mayoría pero la mayoría es la que resuelve. Bueno, doctor Miguel Rodríguez Villafañe, lo dejé para el final, porque usted, como ex juez, ha militado también en política. No sé si me equivoco, ¿fue candidato a gobernador en el 91 o casi? No, fui candidato a vicegobernador en el Free Paso, era Obregón Cano y yo. Y fui en esa elección que era... Pero en el 91, Chacho. ¿no? Sí, también, ahí sí, en ese momento por la democracia cristiana. Ya no tiene Claro. memoria. Sí. No, me confundí en el 91, el otro fue en el 95. En el 95. Y la fórmula casualmente... Obregón Cano, Miguel Rodríguez Villafañe. Y la presidencial que era Bordón Álvarez. Claro. ¿Qué opinión tiene sobre esto, lo que estamos hablando? Yo creo, primero respetuosamente, pero creo que la realidad está demostrando que hay que volar un poco sobre algunas estructuras que tienen preconceptos. En realidad lo que se está discutiendo hoy, según mi visión, es una concepción de una política nacional, popular, participativa, equitativa, o una política neoliberal con perspectivas que no son, al menos las que yo considero, que son para el bien del país y de las personas. De ahí que a veces resulta injusto poner sellos que a veces tienden a cerrar más que a abrir. Yo creo que estamos en un momento, tal vez como el que me tocó a participar cuando nació el Frente Grande con el Chacho Álvarez, eran oportunidades, digamos, de abrir sin preconceptos. Yo siempre digo, yo en lo personal me siento militante de una opción nacional, popular, participativa, con equidad y con justicia, con preservación de derechos humanos, entre los cuales tenemos que empezar a hablar del derecho humano al derecho al trabajo, por ejemplo. Uno nota que, por ejemplo, acá se está violando gravemente el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, que dice que es obligación del Estado generar fuentes de trabajo, preservarlo y tener una política contra el desempleo. Y uno siente que estamos viviendo una política de desempleo. Pero acá hay por lo menos hay un desempleo desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Pero ahora tienes un desempleo mucho más complejo, porque no es un desempleo coyuntural de alguna empresa. Y a su vez que tiene que ver con un planteo económico general. Yo siempre digo, si acá nosotros estamos viviendo un mundo en donde ya se ha dicho que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China,
lo cual significa que China va a poder dejar entrar menos productos a Estados Unidos, va a tener una sobrestock, y la Argentina tiene una apertura irrestricta. Puede traer, como vemos todos los días, ya sea por la competencia desleal, que eso puede llegar a significar por una cuestión de escala, empresas textiles, de marroquinería, etcétera, que realmente tengan que ir cerrando, más el tema de las tarifas, que uno ve que las multinacionales que le deciden, eso es inamovible. Sin embargo, todo lo demás se tiene que soportar sin ninguna explicación. Acá nadie ha explicado por qué tiene que subir los combustibles. No hay ninguna. No se ha explicado. Dígame, ¿cómo sale la fórmula que determina por qué se tiene que subir el combustible? Encima, fíjese, la nafta es el combustible que más condiciona, porque también condiciona la electricidad, porque la usina de gas o la usina de fuel oil. Ahora, empezó a subir hace 2 años la nafta. Pero ahora se liberó en octubre del año pasado. Porque valía $1 en la época de Menem, 90 centavos. Claro, pero ahora se liberó. Entonces, estamos en manos de verdaderos cárteles de hidrocarburos que se manejan con criterios internacionales, porque eso se hace. Uno ve que las estaciones de servicio, ¿cómo opera como cártel? Aumenta una, a los 5 días la misma de la otra. Pero YPF no es nacional, no la nacionalizó Kirchner. Pero el asunto es los valores desde los cuales se toman como base. Entonces ahora se está tomando un valor internacional que no tiene que ver con la realidad. Fíjese, recién me decía acá en Montserrat que habiendo conseguido los trabajadores un buen acuerdo en 24.50 o 23.50... A fuerza de muchos paros, digamos. Sí, pero fíjese, aún así, resulta que el reajuste por la nafta es del 32% entre el que la liberaron en octubre del año pasado a la fecha. Dese cuenta que si todo se maneja con esa variable que nadie explicó, cómo se logra, en base a qué criterios, qué es lo que hay que seguir reajustando y a su vez el efecto que eso tiene en la sociedad. Entonces nosotros tenemos una sociedad realmente agredida con los precios, con una lógica unitaria, porque en realidad el interior es el que está sufriendo. Ahora se pide que el sacrificio lo hagan las provincias y los municipios. Cuando yo le digo, los otros días, a alguna gente de APIME, yo le decía, en realidad, acá tenía que haberse un planteo de decir, yo voy a pagar el IVA en un aumento solo del 15% sobre las tarifas. Porque en ninguna manera el Estado podría haber tenido una previsión superior al 15%. Ahora es coparticipable, o sea que se perjudican también las provincias. No, pero acá no hay problema de coparticipación, sino de capacidad de la ciudadanía de abonar eso. A ver, yo creo que está totalmente equivocado, absolutamente equivocado en prácticamente todo lo que dijo. Porque primero, las tarifas estuvieron sin ajuste durante muchísimos años, haciendo que la gente consuma muchísimo más de lo que se podía, y eso llevó a un retraso enorme de esas tarifas, las cuales en algún momento tienen que ser cercanas a la realidad. ¿Por qué tuvimos que importar combustible durante años? Millones, miles de millones de dólares salen por año solo de importar combustible. Porque dejamos fijo el precio, hicimos grandes negociados con el exterior en la cual se traía barcos, se traía de todo, que ahora están en la justicia, usted no lo desconocerá para nada. El gas en Bolivia. Pero por supuesto, se dejó de vender porque acá adentro se hizo cualquier cosa con la tarifa energética. Y después, en general, todo, si usted lo hace un ajuste de punta a punta, se va a dar cuenta que efectivamente no es lo que usted dice. El salario se ha ido ajustando normalmente con subas o bajas a medida que fue la inflación. Los combustibles, todo tipo de combustibles no se ajustaron durante 10 años. ¿Usted cómo puede trabajar con eso? Yo puedo decir esto, mire, yo lo conozco bien el del gas, yo logré el amparo que paralizamos a favor de las pymes, el gas, que después por presiones políticas y otra cosa no pudo avanzar como deseábamos. Pero fíjense, yo no quiero hacerlo muy técnico, pero sí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El gas en boca de pozo no tiene un precio uniforme en el mundo, porque hay lugares donde usted mete un caño y lo saca ahí nomás, otro necesita 1,5 kilómetros, tener bombas, etc. Pero el precio más o menos anda entre $1.50 y $7.90. En general, nosotros a Bolivia se lo estamos comprando a $3. Ahora bien, no se lo compra más a $3. ¿A cuánto? A $7 lo está comprando. No, 7 y 8 dólares le fijó Bolivia. Y hable de la regasificación del gas que trae de Arabia Saudita. ¿Cuánto vale regasificar ese gas en Bahía Blanca? Yo lo que digo es que han aplicado el valor de $7.90, que es el máximo,
no un mix como se hace en otros lados, en función si yo tengo gas que lo compro a $3, no lo puedo poner a $7.90. Pero usted aquí le compraba a $3 fundía. Usted compraba a $3. Pero le digo, se fijaron esos valores en dólares para evitar las audiencias públicas, para poder discutir los precios. Y ahora incluso se adelantó un mes en la aplicación del reajuste del combustible. Vamos a darle al doctor Alejandro Torres, porque la luz y el agua y la RAC son de Córdoba y también aumentaron y siempre fueron caras. Hablando de esto de las tarifas y en este tema, a mí me gustaría hacer una acotación que me parece que hace a uno de los valores que nos aglutina al peronismo federal, que es el tema de la justicia social. Y esto tiene que ver que hay tres formas para aplicar subsidios. Yo puedo aplicar subsidios a la persona teniendo en cuenta su condición económica, puedo aplicar subsidios geográficos o puedo aplicar sus subsidios por materia. En el caso de las gestiones pasadas, el subsidio se daba a todos por igual, es decir, la materia, la tarifa de luz, la tarifa de agua, la tarifa de gas. Usted también critica la posición por del eso, gobierno le anterior. quiero explicar por eso. Sí, en eso me parece, esa posición me parece que no corresponde. Que no. Me subsidiaban a mí y peor aún, mi empleada, que no tenían acceso, por ejemplo, al gas. Compraba garrafa. Tenía que comprar garrafa, ella no recibía ningún tipo de subsidio. Ese tipo de conductas y de política es lo que uno no puede estar de acuerdo. Los recursos son escasos y hay que aplicarlos eficientemente. Entonces, sí me parece prudente lo que se hace, es decir, y lo que está establecido en el consenso fiscal, que de alguna manera todas las provincias, o la mayoría, salvo ya sabemos qué provincia, y la Nación han acordado. Esto es un tema, yo no tengo por qué aplicarle a todos por igual, porque no es justo, no es equitativo. Hay personas que tienen... Tanto EPEC como Aguas Cordobesas, como la RAC pertenecen al gobierno de Córdoba y también son caras y son muy criticadas. Sí, pero están haciendo... ¿Qué dije? Algas cordobesas. Algas. Están haciendo esfuerzos para bajar. De hecho, la provincia, cuando ya firmó el consenso fiscal, ya había comenzado a bajar una serie de impuestos. El impuesto al fuego, bajó ingresos brutos y tiene una planificación en su tiempo para bajar impuestos y eliminó un montón de tarifas. Y también es cierto que es una cosa positiva lo que hizo, que fue el fallo del ARCEP, donde dijo las cosas claras por una vez. O sea, que la tarifa del servicio represente el costo del servicio. Porque ¿qué había pasado con la política anterior? Como estaba todo subsidiado, yo evidentemente ni me fijaba cuánto tenía que gastar, solamente por solidaridad. Uno lo hace porque es de buena persona, pero le iban aplicando toda una serie de importes adicionales porque en el subsidio no se veía. Esas cosas no pueden suceder. A ver, vamos a preguntarle a Martín Fresneda, que de alguna manera representa el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, que es a quien está criticando en este momento la doctora. Lo que me llama la atención es que, que se olviden que acá hay una decisión, porque hace poco vino el Fondo Monetario Internacional a decirles que si no generan una serie de políticas de achicamiento del Estado para bajar el gasto público. ¿Ustedes le pagaron el contado al Fondo Monetario? Sí, por supuesto, porque nosotros nos independizamos del Fondo Monetario Internacional. ¿Pagando? Sí, por supuesto. Y lo compraron a Chávez. Y no nos... Sí, le compraban gasoil. Yo lo que te pido es que sabes que ¿Qué trate tiene de que mantener ver? cierta seriedad en esto, porque si no... Porque le está diciendo un poco serio. No, porque le pagaron la tasa del banco, dale, FMI dale, del habla 1%. vos. Le empezaron a pagar Chávez 14% anual. Dale, habla vos. No Habla. quiero que A ver, termine. Hace poco se votó justamente la ley que ratifica el nuevo consenso fiscal. En el nuevo consenso fiscal, básicamente es una plata que ingresa del Fondo Conurbano Bonaerense, se reparte de nuevo. Preguntale a María Eugenia Vidal con cuánta plata se quedó. Que lo tenía Dualde también. Preguntale, no, pero ahora se multiplicó. Pero más allá de ¿Está eso... en contra de que el conurbano bonaerense, que está tan empobrecido, tenga el No, fondo? yo estoy en contra que se modifique el rol del Estado en función de los intereses del Fondo Monetario que te exige para seguir pidiendo deuda como están pidiendo. ¿Por qué hace esa cara con ¿Vos estás pidiendo, vos estás de acuerdo con el tema del nivel de endeudamiento? Porque claro, el gobierno Mauricio ustedes Macri emitían, endeuda. no se endeudaban, pero a ver, hemos desendeudado el país
Y justamente emitían. porque desendeudamos, pero por supuesto que emitíamos. A ver que se entiende una cosa. Tenemos una visión de un rol del Estado distinto a la que gobiernan ellos. Un rol privado también, porque no les va mal a los Kirchner a nivel privado. A ver, es una consideración tuya. No, son los hechos. Una consideración. Es la declaración de bienes de ellos mismos. No voy a hacer consideración. En blanco, digo. No tengo idea si tenés mucha o poca plata vos. Y la verdad... Pero si yo no soy gobernante. Pero ellos ya declararon ante la FIP. Yo no vengo a Por eso digo, discutir. manejan bien, según usted, el Estado y también sus bienes Yo no, personales. eso lo decís vos. Usted dijo que el Estado... El Estado sí, los bienes personales, yo no me meto en ningunos bienes personales de ningún dirigente político. No, tendría que De meterse ninguno. porque un dirigente político solo- maneja a dinero ver, público. Los que van y declaran ante la FIP, sí, los que tienen offshore, no. Pero hay algunos que tienen offshore declaradas A y ver, pagan impuestos. ¿Offshore declaradas? Sí, claro. No, pero a lo que voy es cuando la offshore no es declarada porque no, en un sí. paraíso fiscal. ¿Y cómo declarás que tenés guita en un paraíso fiscal? No, sí, hay gente que declara que tiene el ¿En dinero dónde? afuera. ¿Acá lo declararon? La declaran en la FIP si el blanqueo fue eso. Después del blanqueo. Ya sé, pero te estoy hablando antes del blanqueo. Deja de ser offshore si ya la tenés blanqueada. A ver, Gonio, ¿por qué hacías esa Se cara? llevan Seychelles. No. Es probable que digan que yo caigo al reduccionismo. Pero todo esto es resultado del populismo. Hemos vivido unos años de joda al fiado y a la joda hay que pagarla. Llega un momento que hay que pagarla. Quiero que alguien me explique, con tecnicismos o no, lógicamente, por qué. Yo he estado en varias reuniones de la OPEP como visitante, como curioso. Y me decían que Argentina era el único país del mundo que tenía una empresa petrolera que daba pérdida. Durante tantos años de pérdida, que me expliquen por qué. Bueno, vamos a hacer un corte en 3 minutos, pero antes quiero que Juan Montserrat, que ha hablado poco porque como el tema no es educacional y por lo visto está conforme con cómo está la situación educacional en la provincia. Eso lo dice usted. No, usted dijo que estaba bien. Yo tengo buena relación, usted me preguntó por Y las que firmaron una relaciones. buena paritaria. Yo le dije que estábamos en relaciones, yo no le dije que estábamos bien, podemos estar mal en algunas cosas. Pero ustedes dan clases, Sí, por supuesto. no hay Me conflicto. gustaría que sea mejor. Me gustaría que sea mejor, que haya más inversión. ¿Y por qué usted dice que porque la provincia de Buenos Aires no aplica la cláusula gatillo? No solo lo dice, sino cuando hacen paro ustedes adhieren, pese a que han resuelto el problema de ustedes. Adherimos a los paros nacionales por la paritaria nacional. Usted Pero sabe que es el gobierno que nacional si la educación está en manos de las provincias. No, bueno. Usted Igual sabe que que la la salud. paritaria nacional es la que establece un mecanismo por el cual los trabajadores organizados a través de sus organizaciones nacionales discuten con la nación la transferencia de recursos al salario de docentes y a la estructura del sistema educativo. Esa función que teníamos los trabajadores ha sido cercenada por un decreto del presidente Macri precisamente para cercenarnos a los trabajadores la posibilidad Ahora, de si las discutir eso. escuelas están en manos No importa de eso. las provincias, Usted sabe que y muchas todas las provincias no son iguales, Bueno, no tienen pero hay los mismos planes recursos. nacionales, hay planes nacionales que se discuten, hay programas de capacitación nacionales que se discuten y que obviamente los trabajadores tenemos mucho para decir y mucho para mejorar. Concretamente en formación docente, nosotros en paritaria logramos formación continua, en servicio, situada, y fue parte de un acuerdo paritario en la cual los trabajadores le sacamos al gobierno nacional, se beneficiaron todas las provincias para una capacitación situada en servicio y para todos los docentes de todos los niveles y modalidades. Y eso se logra en la paritaria nacional. Ahora se discute entre el presidente o Frigerio y cada uno de los gobernadores. Obviamente, al no tener una obligación de dónde va la plata, no sabemos si va para donde tiene Después que ir. seguimos con ese tema, hacemos una pausa y después continuamos. Gracias. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ningún Retornamos con Barricada, no sin antes agradecerle nuevamente al doctor Carlos Airabedián y a Alejandro Croce por la confianza y responsabilidad, diría yo, que han tenido al elegirme para este reemplazo. Pero agradecerles a la vez el panel, que nuevamente, porque cuando los reemplacé en la anterior oportunidad también fue un panel de lujo, agradecerles el panel. Siempre son buenos los paneles, pero particularmente las 2 veces que me tocó a mí fueron muy buenos. Un consejo, Cotreco les informa que el martes, 1 de mayo, entre paréntesis me pone Día del Trabajador, por la duda no lo sepa, no habrá recolección de residuos domiciliarios. El servicio va a ser normal, sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de abril. Volvemos a la mesa de nuestro panel de Barricada.
Tenía la palabra Juan Monserrat. Dijo algo interesante, que después me gustaría que la doctora Torres amplíe, que Macri se arregla con los gobernadores. Los gobernadores son mayoritariamente peronistas. Sí, pero, a ver, yo creo que ustedes tienen una dificultad para entender la realidad. Acá... ¿Yo? No, creo que esto de decir los radicales, los peronistas, los macristas, acá hay mayorías y minorías de intereses. Cambiemos una mayoría como lo fuimos nosotros. No es mayoría, no tiene mayoría en ninguna sí, cámara. Es una mayoría, han construido una mayoría. Han construido una mayoría Tiene de... quórum en ninguna de las dos. Hay una mayoría de fuerzas y la construyen, y si no la tienen, la discute o la negocia de alguna manera. Y eso es importante para la política. La política no es un blanco, negro, radicales, peronistas, socialistas o comunistas. La política es un interjuego permanente de fuerzas en la cual se van construyendo consensos en función de ir construyendo mayoría. Nosotros construimos mayoría con una parte del radicalismo. A ver, el vicepresidente Cristina fue Cobo, en fin, etcétera, etcétera. No lo recuerdo. No, sí, recuérdelo porque la transversal, porque todos los movimientos populares y todos los movimientos nacionales, no importa si terminó o no terminó bien la alianza. Pero no importa si terminó o no terminó bien. Se trata de saber que uno tiene que construir mayoría y tiene que detentar el poder hasta el último día. Eso es otra verdad. Eso es otra verdad, porque podemos construir una mayoría y no ser responsables de lo que estamos haciendo y terminar como terminaron otros gobiernos que no han tenido la fuerza suficiente o la capacidad suficiente para ir generando los consensos económicos, sociales y políticos de tener sustentabilidad política. Ahora, ¿usted está de acuerdo con que los gobernadores dialoguen con el presidente, se pongan de acuerdo? Por supuesto, además tienen que hacerlo. ¿Usted cree que el gobernador Schiaretti no está hablando con el kirchnerismo de Córdoba? ¿Usted se cree que durante años no ha hablado el peronismo y el radicalismo de Córdoba? ¿Usted cree que esta división de la capital para los radicales y la provincia para los peronistas no es parte de un acuerdo? ¿Un acuerdo? Sí. ¿Un acuerdo electoral, dice usted? Un acuerdo político. Un acuerdo político. ¿Usted dice que se ponen de acuerdo para que lo voten? Pero por supuesto. ¿Pero sería un acuerdo espurio en ese caso? No, ¿por qué espurio? Los políticos, ¿usted cree que...? Usted porque quien tiene que votar es el pueblo. Vota el pueblo, por supuesto que vota el pueblo. Ahora, yo creo que la política no es espuria, a no ser que uno tenga una concepción espuria de la política. Yo no tengo una concepción... Usted dice que se ponen de acuerdo para que el radicalismo se quede con la ciudad... Pero se ponen de acuerdo, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? ¿O acaso no se han puesto de acuerdo para votar los Macri en Córdoba? Usted dice que el peronismo de Córdoba se puso de acuerdo para votar los Macri en Córdoba. Se la da servida, doctora Torres. Por supuesto. Y dicen que Schiaretti tiene muy buena relación, demasiada buena relación con Macri. Yo se ve que no formé parte de esos diálogos. Pero no solamente en Córdoba, en La Pampa. No me han contado. ¿Quieren que le cuenten todos los lados en su No, yo creo, sí rescato, me parece, participo totalmente en la idea de que la pluralidad y la madurez y el respeto podemos pensar de forma diferente, pero no por eso no agredirnos, por eso no dialogar, por eso no buscar dentro de las diferencias cuestiones puntuales. Quizás él no participa de la misma línea política que yo, pero seguramente cuando hablamos de los niños y de la necesidad de la educación y que la educación, seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que hay principios básicos que uno no puede dejar, o el tema de los derechos humanos, o sea, hay principios básicos que uno puede dialogar con todo el mundo y sacar un... ¿Pero usted coincide con que hay un acuerdo para que la ciudad se quede? No, yo qué voy a coincidir. Yo no puedo decir eso porque la verdad estoy muy lejos de conocimiento de eso. ¿Van a dejar sin ministerio? No, por lo menos a mí no me convocaron a nada de eso. Que no son pocos los que lo dicen, que el gobernador Schiaretti es el candidato de Macri en Córdoba. No, yo creo que cada uno tiene su fuerza política y está trabajando para... Primero, nuestro gobernador siempre nos dice, nosotros trabajamos para la gestión de hoy. O sea, tenemos mucho que hacer en términos de que la situación social está complicada, tenemos un tema de pobreza, tenemos que llegar a la gente, tenemos que trabajar mucho por la educación, por los avances tecnológicos para que la gente sepa aprender y apropiarse y poder entender lo que se viene del futuro para que no vean la tecnología como amenaza, sino como oportunidad para poder desarrollar nuevas fuentes de trabajo. Y el gobernador siempre nos dice, hoy tenemos que estar en la gestión y esta es nuestra vocación. Hoy gestionamos. Obviamente que en la gestión, si nosotros gestionamos bien, obviamente la gente nos va a estar de acuerdo con nosotros y de alguna manera nos va a votar, pero nuestro compromiso es hoy con la gestión. Y estos acuerdos no he sido invitada.
Doctor Rodríguez Villafañe, usted perteneció al Frepaso, dijo, Sí. Cuando integró la alianza también, Frepaso Radicalismo. Claro, era el Frente Grande. Bueno, tanto eso como la transversalidad de Kirchner no terminaron bien. ¿Qué opina? ¿Es posible una alianza de partidos? Yo creo que sí, efectivamente, si hay una Perdón, alianza... ¿estuvo de acuerdo con la renuncia de Chacho Álvarez? No. La renuncia más grave del Chacho Álvarez no solamente al Senado, sino luego a llevar adelante el partido. Eso fue muy doloroso. Lo que pasa es que estamos viviendo también un momento de desarticulación de las lógicas partidarias tradicionales, que en algún aspecto está para bien. Por supuesto que hay una política para demonizar la política. Y esto Porque hay partidos como Estados Unidos o Inglaterra donde los dos partidos conviven desde hace años. Sí, pero hay una tendencia hacia la no política. O sea, últimamente están queriendo hacer sacar, y eso manejado por ciertos medios de comunicación, pregunta que no viene la política, como sería el caso de Trump, que en realidad tampoco es bueno. Acá hay una intencionalidad de hacer aparecer que la política en sí misma es necesariamente corrupta, necesariamente mala. Bueno, pero acá hay políticos que convocaron Scioli, Olga Rista, o sea, tanto un partido como otro llamaron gente que no era de la política. Bueno, habrá que ver cómo se trabaja eso y los grandes pactos en ideas centrales, porque uno está viendo que incluso hay muchas cosas que se están haciendo ahora que ni siquiera dependen de los partidos políticos. La gente se convoca sola. Acá nosotros hemos tenido marcha por distintos temas en donde ni siquiera los partidos políticos han estado allí. Habrá que ver cómo se vuelve a broquelar con sentido participativo y democrático ideas y perspectivas, respetando pasados, porque también el pasado no es malo, pero sí con ideas nuevas, con la necesidad de trabajar perspectivas democráticas y partidarias con criterio novedoso, ¿no? ¿Es posible volver a los dos grandes partidos, radicalismo y peronismo? No creo. En el estilo tradicional, no. Ahora, que va a haber polos de poder dentro de ideas madres, sí, y dentro de esto es la gran discusión que está habiendo tanto en el mundo como en Argentina. Usted rescata las movilizaciones espontáneas del pueblo. ¿Esto no se contradice con aquel precepto constitucional que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes? De ninguna manera, porque las manifestaciones no pretenden gobernar, sino pretenden peticionar al Estado, a veces hacer conocer. imponer también. No, bueno, ahí están los representantes que verán hasta qué punto pueden sentirse condicionados o no. Pero casualmente, si nosotros no dejamos la libertad de expresión y la posibilidad de que la sociedad se exprese, cercenaríamos la lógica democrática. ¿Cómo han hecho un acuerdo para que se quede quién en la Intendencia de Córdoba, el PRO o el radicalismo? Pero parece que hay un acuerdo previo. No escuché ningún acuerdo, pero sin duda va a quedar el PRO. Ah, no el radicalismo. Obvio, yo soy del PRO. Yo creo firmemente que va a ser el PRO. Bueno, puede ser que el radicalismo tenga otros espacios. ¿Viste vos cómo es la realidad política? ¿Otros espacios? O sea, que pueden ir separados. No. Otros espacios de poder, me refiero. Otros ámbitos de poder, dentro de una alianza puede darse cualquier cosa. Va a ser difícil que lo acepte el radicalismo, ¿no? Y bueno, pero puede ser que el radicalismo tenga la provincia, puede ser que el radicalismo nos ceda a nosotros la provincia. El mejor candidato va a ser el que va a ir a ocupar cada espacio, sin ninguna duda, al margen de qué partido es. Dentro de nuestro espacio Cambiemos, veremos cuál es el candidato mejor posicionado para ganar la capital y quién es el mejor condicionado para ganar la provincia. Condicionado, dijo. Sí, no, tú dije condicionado. Muy bueno, muy buen mejor ubicado. ¿Y Cristina será candidata a presidenta? No, no creo. Ah, ¿usted tampoco apoya eso? No. Bueno, le pregunto, es una pregunta. ¿Qué vuelve Herabedián? No, nada. ¿Por qué Ya va a volver la semana que viene. ¿Por qué me cambió las cosas? En ningún momento dije eso. ¿Sabes qué me parece que estás preguntando mal? Ah, pregunta porque da curso de periodismo, yo voy. Porque aparte vos opinás como político. Cada uno de nosotros nos rebatí como político. Este gobierno terminó mal, este terminó bien, Después me explica cómo hacer periodismo. Dale, hace nada más que 38 años que lo hago. Y vos después explicame a mí cómo yo representar lo que yo pienso. ¿Sabes qué? Me parece que no estamos hablando de qué le está pasando a la gente. ¿Qué le está pasando a la gente? Es la pregunta que tenemos que ver. ¿Están mejor o están peor que antes? Sigan sufriendo. Porque podemos hablar de los subsidios, podemos discutir políticamente y el chicanearme con el chavismo. En realidad lo que dice Miguel es real. Hablemos de cuáles son las políticas que inciden realmente sobre un mercado salvaje, un capitalismo salvaje que en el mundo está generando unas asimetrías espantosas y que verdaderamente
y en esto muchas veces cuando yo opino sobre estas cosas me dicen, vos ya estás en Unión por Córdoba, como dijiste recién. No, eso se ¿Por dice. qué? Bueno, ¿por qué? Porque el otro día no quiso bajar Cambiemos y empezó a decir que Schiaretti está planificando el fraude en Córdoba. Mirá, Bueno, mirá lo que que están el gobernador diciendo. pueda Y ahí ir. yo salta a decir, no sean irrespetuosos con Claro. las instituciones. Eso No es. sean irrespetuosos, porque si ganaba Daniel Scioli iban a acusar de fraude. Lo mismo que hicieron en Venezuela. Lo mismo que hacen con todos los gobiernos populares. Y este hombre mayor, que debería ya por lo menos no insultar tanto a la inteligencia, que todo el tiempo se Usted ríe también va a cuando ser está hablando. mayor. Sí, pero yo no estoy tratando a nadie con los populistas, son una bolsa de gato. Las dos opiniones tuvo de nosotros. Somos populistas, bolsa de gato, y se nos estuvo riendo todo el programa. Digo, yo trato de mantener cierta altura, respeto y discutir básicamente lo que le pasa a la gente. Porque si yo discuto las personas, me le río a la persona en la cara lo que está hablando. Cuando habla Miguel, el señor se le ríe en la cara. Cuando habla se le ríe en la cara. Tenés 360 grados. No te estoy mirando y te siento. El murmullo así de un hombre grande ya que está haciendo esas cosas. Es la segunda vez que lo trata de grande. Pero es que no puede ser, tiene que ser No sé el respetuoso. orgullo que siento que me tratan de grande. Tiene que Pero ser Venezuela es hombre. un régimen político democrático. Ganó las elecciones. Pero con un fraude terrible. No, ¿de dónde sacaste? Ganó las elecciones. Es evidente lo que Ganó está pasando. las elecciones. Bueno, pero bajo un régimen de Se represión terrible. bajaron Caprile, tu candidato allá, se bajó de las elecciones. Pero ¿por y ganó qué? el. ¿Cómo, Han por qué? detenido a todos. ¿Cómo? Están Pregúntale a Caprile huyendo. porque se No, bajó. Caprile, Pregúntale a Claro, Caprile porque se bajó. López, están huyendo de Venezuela. ¿Está bien el régimen venezolano? Es un buen régimen político. Ustedes decían que nosotros éramos un régimen y ganamos todas las elecciones y la última con el 54. Ustedes nos ganaron por 1,5 puntos y nosotros ¿qué hicimos? Respetuosamente Yo no te estoy nos criticando ganaron. acá. Respetuosamente Nunca no. he Es que criticado tu régimen. ustedes banalizan el concepto de régimen. ¿Cómo van a decir que ganar la elección es un régimen? Bueno, O sea, ¿Cómo usted puede- apoya el cómo gobierno de pueden- Venezuela, cómo Martín pueden- Fresneda. pueden- Usted apoya el Yo gobierno de apoyo Venezuela. todo gobierno que gana democráticamente las elecciones. Y eso es el caso de Venezuela. Y es el caso de Cuba Mauricio Macri. ganó las es el caso de elecciones Mauricio Macri. democráticamente siempre. Cuba hace 50 años, decir que ahora ha cambiado. ¿Abrió? Pero ganó democráticamente a la En el cubana concepto, 50 bueno, en el años. concepto de partido único, cosa que yo políticamente creo que en este siglo no estoy de acuerdo. Pero, Bueno, a ver, pero en Venezuela no hay partido se han- único. ¿eh? se han Voy a referido tratar de ustedes- ser serio. Abuelo. Voy a procurar ser serio Sí, por favor. porque yo me apresto a cumplir 60 años de ejercicio del periodismo continuado. Está bien, por lo que veo no me sirvió de mucho, pero de todas maneras voy a tratar de centralizar en cosas que escuché. El doctor Rodríguez Villafañe me hace acordar a los políticos, los deportistas, los empresarios, los artistas que fracasan, le echan la culpa a quién? A los periodistas. Obvio, somos los más vulnerables, ¿no? Por una parte, que los hay. Que hay corporaciones que manejan opinión, estoy totalmente de acuerdo. Me quiero poner a salvo, yo no soy de ese caso. Debo ser el único tipo que no recibe publicidad. Ni municipal, ni provincial, ni nacional. Ni me interesa. No la quiero. Eso es condicionante, a mí no me gusta. Cada uno sabrá cómo se maneja. Y recién la señora hablaba de situación social, de educación, de salud, de desocupación. Y uno de los temas que más afligen a los cordobeses, que más los destroza, es la inseguridad. ¿Por qué la inseguridad es un tema tabú? ¿Por qué nadie lo toca? Pero eso ocurre en todo el país. A mí no me importa dónde ocurre, yo vivo en Córdoba. Que no me digan que en Camboya hay más seguridad si yo vivo acá. Pero al gobierno de Córdoba también le importa. ¿Por? Al gobierno de ¿Y Córdoba por qué no también. hace nada por la seguridad? No, ¿Qué bueno. hace? ¿Compra armas? Mientras no haya una política integral de seguridad, todo lo que se haga no sirve. Lo que se gaste, ¿Usted la tecnología, personas, no sirve. ¿Usted tiene una política integral de seguridad? ¿Cuál es? No, usted, pregunto. La Mientras política no haya una es la política integral de prevención, seguridad. es acentuar la bueno. prevención. Pero es que la política de Y la no se provincia- hace prevención. Con todo Dígame respeto. cuántos policías andan en este momento por la calle. Me gustaría que hubiera un enfoque alto así, Han dijera, hay nombrado. tantos patrulleros en la calle. Mentira, no hay. Sí, No, mire, hay un eso por- solamente- Discúlpame, pero en este momento, en 5 barrios de Córdoba, hay operativo saturación entre policía de la provincia, gendarmería, policía federal, cosa que lo estamos denunciando nosotros porque tampoco queremos policializar Córdoba. O sea, Abusos tampoco. Estás desinformado porque hoy está toda Córdoba policializado. Pero eso, Pero además, qué bueno no solamente el tener un tema de profesor periodismo, policía. Bonio, ¿no? No, es ¿Puedo bueno, preguntar? Sí, está. Gracias, Mauricio muy Amar. amable. No,
o sea, yo incluyo esa preocupación y el gobierno de la provincia la tiene súper clara, que es un problema y lo aborda, no es que esconde abajo de la alfombra, muy por el contrario, lo hace de dos maneras muy claras. Pero las estadísticas no son reales ni son ciertas. El 45% de los hechos policiales que ocurren en Córdoba no se denuncian. Bueno, y eso es parte de la inseguridad. Eso no es que no sean ciertas, sino que, bueno, habrá, si usted dice que sabe que hay un 45% que no se denuncia, no sé, ¿cómo sabe usted que un 45 podría ser un 60 o un 20? Yo se lo resumo en 2 palabras y termino porque después no, pero solamente le quiero decir esto. No, yo soy muy respetuosa, yo creo que usted hace periodismo y yo creo que también quiero que conozca que hay una política de prevención que se está llevando adelante en toda la provincia, que tiene que ver justamente en tratar de atender las situaciones de inseguridad, porque uno cree que muchas veces el tema de la pobreza guarda mucha relación. No hagamos sinónimo de pobreza con delincuencia. No, pero la vulnerabilidad, cuando yo le digo, escúcheme un poquito, voy a tratar de ser sintética, la vulnerabilidad, la soledad, la ausencia de proyectos, eso hace que pueda ser captado por cualquier persona que no tiene las mismas intenciones. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay vulnerabilidad, soledad. Y bueno, hay muchos años que han pasado muchas cosas y obviamente Señora, o sea, hay ¿me permite 10 introducción. segundos? Sí. Yo todo esto lo centro en una frase muy breve. Si la policía no limpia la mugre de adentro, es imposible que limpie la mugre de afuera. ¿Pero por qué usted dice que no la limpia? ¿Cómo sabe que no? Por lo que no vemos, limpia? en la realidad yo ando en la calle todo el día. Tomo el ómnibus, camino, voy por los ayer barrios. mismo estuve en un barrio que yo le quiero decir, es un barrio de contexto crítico, me gusta decirlo, que son difíciles y donde uno ve cómo a puertas abiertas el Estado trata de estar presente, y no solamente a través de sus funcionarios y de sus empleados, sino a través apoyando a aquellas organizaciones que se ocupan y se preocupan de la gente y de esta situación. Muchas veces hablábamos ayer con un sacerdote, estábamos en una parroquia, y le decía, los chicos por ahí se sienten solos porque falta afecto, la familia no los contiene, no tienen proyectos, y esto es lo que tratamos de trabajar para que no vayan a caer en situaciones de inseguridad o de desvío. Pero estamos trabajando, no es romántico. A ver, doctor Rodríguez Villafañe, yo me acuerdo que usted renunció como juez federal diciendo que la justicia era impiadosa con los más débiles y genuflexa con los más poderosos. Sí. La justicia tiene mucho que ver en el problema de la inseguridad. Sí, bueno, en el caso concreto en el cual yo renuncié era porque nada menos que se dejaba en libertad impune al general Luciano Benjamín Menéndez. Me parecía que era un retroceso moral inaceptable. Luego, indultos que fueron convalidados por la justicia en todos los ámbitos. Dije, bueno, creí yo que tenía que dar un testimonio también que yo estaba en la justicia para hacerla en todos los sentidos, no para que algunos pudieran tener la impunidad, que luego al ser juzgado, obviamente, es quien tuvo más pena de cadena perpetua, y otros en realidad le caiga el peso de la ley. Y de la inseguridad de la que estamos hablando, ya sea en Córdoba o en el país, ¿qué opina usted? El tema es más complejo. Primero, porque a diferencia de lo que ha dicho este periodista con tanta antigüedad y conocimiento como el Gono Ferrari, el problema no es policial solamente. Claro. Acá hay un problema, si no hay trabajo. Fíjese, yo no estoy justificando la delincuencia ni caer a la demagogia fácil, decir, bueno, lo hacen porque son pobres, etc. Pero es cierto que hay realidades muy complejas que no se van a solucionar solamente con policía y gatillo fácil. Acá creo que planes como los que se implementaron de ayuda social, acá todo lo que ha sido ayuda social parece populismo. Ahora, cuando en el presupuesto de este año el presidente Macri ha condonado 1.240 millones de pesos a Edenor, uno dice, bueno, estamos discutiendo si al pobre consumidor de electricidad le vamos a aumentar de esta forma y al que lo produce Edenor le condonamos 1.240 millones de pesos. Entonces, acá de lo que tenemos que analizar es que el problema es mucho más complejo que habilitar el gatillo fácil o querer mirar para otro lado como si eso se tuviera que acomodar por milagro. Obviamente, la gente siente inseguridad, pero la inseguridad también es producto de una serie de situaciones sobre las cuales hay que trabajar
y que hay que cobijar, porque acá si el tema significa encerrarse en los country, no bajar la ventanilla y no mirar para el costado, creo que es suicida. Creo que hoy más que nunca hace falta ayuda social. Y tampoco es policial solamente. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y fundamentalmente trabajo. Y uno ve que hay una insensibilidad total en este momento ante el desempleo. Pero hay mucha reincidencia, esto es responsabilidad de la justicia. No necesariamente, porque fíjese que en este momento se está haciendo una cosa tramposa con la justicia. Cuando la justicia deja en libertad a personas que corresponden por la lógica procesal, que de ninguna manera es darle impunidad. Por ejemplo, el caso de Zanini. De acuerdo al Código Procesal, corresponde que lo deje en libertad. De ninguna manera lo dejó impune, porque va a haber juicio y ahí verá. Claro, si pero es... ese no Pero le doy un ejemplo. Están común. presionando a los jueces por eso. Por otro lado, están pretendiendo que se dé prisión domiciliaria a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. El tema de la justicia es mucho más complejo, es grave, jueces manejados como se pretende manejar a otros con criterios políticos de coyuntura. Ojalá volvamos a tener una justicia respetada y respetable, ¿no? Porque eso hace también al Estado de Derecho. Imagínense, en este momento, ¿quién puede querer invertir en un país si los ministros no quieren traer plata en el exterior? Y parte del gobierno tiene amenazada a la Corte Suprema con echar al presidente de la Corte Suprema. Eso en algún momento se tiene que definir. ¿Quién va a venir a un país en donde el presidente de la Corte Suprema está amenazado y no se definen las cosas? Yo con esto no estoy... ¿La LEVAC? Bueno, ni hablar. Entonces, acá es un problema es mucho más complejo. 30,25. Y en la necesidad, fíjate, aún más, yo acá en Montserrat quiero rendir homenaje a los docentes que todavía no han transformado la educación en una cátedra de resentimiento. Porque realmente cuando uno ve los niveles de sueldo de personas que obviamente pueden aspirar a algo más y que por ahí una maestra tiene que ver con envidia el alfajor que come un alumno que no se lo puede comprar a su propio hijo. Fíjese, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Sociales establece que se debe mejorar continuamente la situación material de los docentes, porque esa es la clave de la educación desde la cual se puede educar para una convivencia y una democracia. Creo que gracias a Dios, y en eso mi respeto particular a los docentes, no se han transformado en cátedras de resentimiento, cuando en algunos casos tendrían sobradas razones para quejarse ante situaciones que les toca vivir, ¿no? Bueno, se nos terminó el tiempo. Espero que haya sido equitativa la distribución. Espero que las preguntas no les haya molestado a todos, pero uno pregunta y cada uno responde No como me quiere. molesta. A mí no. Muchísimas gracias a todos. Ha sido, reitero, un panel realmente de lujo. Y quiero agradecer nuevamente al doctor Carlos Agravedian y a Alejandro Croce por la confianza dispensada. Hasta la próxima semana.